Vamos a comenzar hablando sobre el tema más urgente y más grave, que es el de la informalidad en la actividad minera, informalidad e ilegalidad. Todo esto es urgente porque había el compromiso adoptado en el Congreso de que el llamado Registro Integral de Formalización de la Actividad Minera, el llamado REINFO, que se viene prolongando desde hace años, llegue a su fin definitivo a fin de este año, es decir, dentro de poco más de 2 meses. Sin embargo, se han multiplicado voces en el Congreso para decir que es irrealista, que no se va a poner fin al REINFO a fin de año y que hay que prolongarlo. Algunos proponen hasta el 26 y otros hasta el 29 directamente. Queremos comprender por qué estamos ante esta incertidumbre, por qué resulta tan difícil que los que se han inscrito en la lista del REINFO puedan ser técnicamente formalizados. Señor Carrera Descalzi, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Carvalho, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que bloquea la capacidad que presumimos y la voluntad que presumimos de mineros informales de formalizarse y salir del riesgo de hallarse violando la ley? O sea, creo que 2 cosas, ¿no? Primero, que el Estado nunca ha hecho un gran esfuerzo real por formalizar, por impulsar la formalización. Y segundo, porque les es muy cómodo vivir bajo la condición de informales. Bajo la condición de informales, por ejemplo, no tienen las obligaciones laborales que tienen cualquier otro pequeño empresario. Para eso se requiere tener primero una idea clara de cifras, de condiciones en las que está la minería informal. La ilegal es aparte, ¿no es cierto? Entonces, los datos los tiene que tener el Estado, porque son los datos los que le dicen cuáles son los escenarios, es decir, qué forma tiene que trabajarlos. A nosotros se nos pinta, o a la opinión pública se le pinta, una situación donde hay cifras que dicen 300,000, 400,000, 500,000, ¿no? Escuché una declaración del ministro, no del actual, su predecesor, donde hablaba de... Sí, donde decía, y él es un buen conocedor de este tema, entonces, donde él decía que habían 1,5 millones de personas que están bajo este manto. Que tienen actividad propia, no familiares, sino personas que trabajan en la minería. Claro, que trabajan en la minería. Yo la imagen que tengo es que no es exactamente así. Pienso que hay una cantidad mucho menor. Bueno, cuando habla de 1,5 millones de personas, pues puedo pensar que a 5 personas por familia, de repente estamos hablando de 300,000, 400,000 trabajadores, considerando a las familias, y por eso el tema de que los involucra a todos. Me es difícil pensar en 300, 400,000 personas que lo hacen por su propia iniciativa. Creo que trabajan para alguien. Entonces, en la pequeña minería también hay empresarios. Son empresarios que convocan un número importante de trabajadores. Entonces, esos trabajadores no tienen los derechos sociales ni los beneficios que les da a un trabajador, que se le da a un trabajador común y corriente. En el escenario económico de hace 20 años eso hubiera sido imposible, porque simplemente los ingresos no darían. En el escenario de hoy pienso que es posible. Entonces, se evitan, de un lado, los problemas laborales, y de otro lado se evitan el tema de la tributación. Entonces están felices bajo el esquema de informalidad. Creo que con todos los esfuerzos hay varios que no han podido alcanzar la formalidad, porque la formalidad pone varias barreras, pero 3 de ellas importantes. ¿Cuáles son las barreras para formalizarse? La primera es contar con un instrumento ambiental, o sea, algo que le dice que va a trabajar respetando al medio ambiente y con eso lo dejan trabajar. Y es un documento que no consigue de un consultor, como quizá usted y otros. Sí, es un documento que lo consigue sin mucha dificultad, pienso yo, salvo que sea pues un caso extremo que le van a negar. De uso de mercurio y de uso de explosivos, claro, que dañan la tierra. Alguien que va a poner mercurio en el agua, pues no lo va a recibir nunca, ¿no? El segundo tema tiene que tener la concesión minera o tiene que tener un acuerdo con el que tiene la concesión, sí, con el concesionario. Que es lo más difícil, ¿no? Me parece que es lo más difícil. Veamos el tercer punto. Primero, dice usted, el tema ambiental. Segundo, el tema de la propiedad de la tierra y la titularidad de la concesión. Claro, esos son los otros 2. Porque propiedad de la tierra y titularidad de la concesión son temas diferentes. Entonces,
si me atengo a las cifras, ¿no? A las que conocemos, el anterior gobierno dijo, en números redondos hay 80,000 personas que se inscribieron en el Reinfo, 50,000 las estamos dejando de lado porque hemos verificado, el ministerio tiene sus recursos y puede hacerlo, que esos 50,000 no se van a poder y quedan solamente 30,000. Entonces nos reducimos a formalizar esos 30,000. Tiempo después hubieron otras declaraciones donde decía que de esos 50,000 que habían quedado afuera, solamente un 4% presentó reclamos, lo cual quiere decir que habían acertado y que efectivamente los 50,000 estaban afuera. 4% es una cantidad pequeña, mínima, ¿no es cierto? Entonces ya están reducidos a los 30,000. ¿Por qué no lo hacen? Porque no pueden, uno, porque no quieren, y otra porque no pueden obtener alguna de ellas. O la concesión, o sea, trabajan en terrenos concesionados a una tercera persona. Luego hubieron otras cifras que fueron importantes. De ese total de terrenos concesionados, 30% son de gran minería y 70% son de pequeña minería. Entonces, si 70% son de pequeña minería, ¿cuál es el problema con el acuerdo? ¿Es el tema del acuerdo económico? ¿Cuál es la situación? En todo este panorama, si hacemos memoria tras la propuesta de ley MAPE que hizo el Ejecutivo el año pasado, la censura a un ministro por haberla presentado a destiempo, el plazo que se dio de 6 meses dados por el Congreso, otros 6 meses a potestad del Ejecutivo, que son los que se vencen 31 de diciembre. Y luego de eso hubo un reclamo por los 50,000 que habían sido excluidos. Y finalmente el Ejecutivo anunció a través del propio presidente del Consejo de Ministros que habían conformado una mesa técnica, o sea, las primeras mesas de negociaciones derivaron en una mesa técnica donde habían alcanzado acuerdos entre las partes y que esos acuerdos estaban siendo alcanzados a la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Ya, si las partes se pusieron de acuerdo, yo creo que el problema estaba prácticamente resuelto. Sin contar con los intereses ocultos de las autoridades de esa comisión, ¿no? Pero yo lo que percibí era una actitud del gobierno de decir, cuando llegue diciembre no me culpen a mí. Yo ya cumplí, no puedo hacer más de lo que he hecho, el tema está en el Congreso a través de su Comisión de Energía. No hemos visto que haya hecho mucho el gobierno, efectivamente, sentarse a mirar lo que pasa en el Congreso. Y sabemos que la Comisión de Energía y Minas, desde el presidente, arrastra los pies antes de buscar una ley que permita formalizar. Ahora, una crítica que hacen algunos dirigentes de los informales es que la mayor parte del territorio explotable por la minería ya está concesionado, a veces en grandes superficies, por lo que se paga muy poco, y aún cuando no se trabaja se renueva a muy bajo precio de año en año. En buena cuenta que personas que no trabajan los espacios son los titulares de la concesión y no permiten que artesanos o pequeños puedan laborar ahí. Según ellos, esa es la dificultad para tener formalización. ¿Qué de real hay en esta versión? O sea, es real que eso se llama derecho de vigencia, ¿no? Entonces, los derechos de vigencia se pagan una cantidad determinada por hectárea y por año. Es más alto por hectárea y por año lo que paga la gran minería y lo que paga la mediana minería que lo que paga la pequeña minería. Entonces, es cierto que los derechos de vigencia se podían aumentar, pero también es cierto que los derechos de vigencia van creciendo y hay un momento donde tiene que soltar la concesión. ¿Por qué se dan esos plazos tan extensos? Eso es pensando principalmente en la gran minería. Desarrollar un proyecto minero desde cero no toma menos de 10 años. No toma menos de 10 años. Primero hay que conseguir todas las aceptaciones, hay que resolver los temas ambientales. Después de eso hay que hacer la exploración, hay que ver los resultados de la exploración. Luego hay que analizar la situación del país, si se invierte en el Perú, quienes vienen son transnacionales o invierten en otro lugar, si la situación en el Perú aparece propicia o no aparece propicia.
El Perú en los últimos 10 años ha tenido 8 gobiernos, ¿no? Propicia no parece para un extranjero. Claro, Sí. uno de los argumentos para entender que en este caso especial al Reinfo no se le puede exigir mucho al Ejecutivo es pues que acaban de cambiar de gobierno, hay un nuevo ministro, tiene que comenzar por enterarse de cuál es la situación, revisar los documentos, no lo puede hacer, no se le puede exigir en plazos tan cortos, pero ¿no? Tiene que ser nombrado a alguien que conoce el sector, que como usted, si se le nombra ministro a usted ha sido ya ministro y además ha seguido la evolución de las normas y de la actividad en el terreno. No se está nombrando a alguien que viene de otro planeta, ¿no? Claro, pero no ha sido la regla en los últimos años, en los últimos varios años. Yo personalmente, es una opinión muy personal, creo que es muy difícil conocer una cosa, manejar una cosa que uno no conoce. Y creo que es muy difícil sentarse a un timón cuando no tiene uno algunas nociones técnicas de cómo funciona el sistema, técnicas y legales de cómo funciona el sistema. Muchas veces se piensa, la cabeza es política nada más. Entonces, para eso están los viceministros y para eso hay una organización hacia abajo. Lo que pasa es que la organización hacia abajo también se ha movido muchísimo. Lo que pasa es que en las últimas administraciones, me han contado mi gente que es presión del Congreso, pues parte del pacto es que los congresistas ponen funcionarios en los ministerios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo razonable prever que pueda suceder de aquí a fin de año? ¿Qué va a pasar con la ley MAPE y qué va a pasar con el plazo máximo de la Reinfo? Yo veo muy difícil que tengamos una ley MAPE. Cuando una de las actitudes de la Comisión de Energía, después que hubo una mesa de diálogo, luego una mesa técnica, dice, vamos a Caravelí para hablar con los mineros y conocer en el sitio y saber qué piensan. Es decir, estamos volviendo a cero. Es natural que para decidir uno tenga que haber obtenido una información y madurado la información, porque este es un tema delicado. No se puede satisfacer a todos. Hay temas diferentes, hay razones en uno, hay razones en el otro lado. Es una actividad además importante. Minería informal no son delincuentes, son informales, no son delincuentes. Y si hay 1,5 millones de personas involucradas, socialmente es una consideración que se tiene que tener. ¿Es cierto o no que muchos de esos informales aprovechan sus derechos en tanto que informales para permitir que mineros ilegales trabajen? Sí, claro. O sea, ¿Qué porcentaje de los informales cree usted que están en ese juego? Es difícil dar una cifra, ¿no? Pero no es pequeña. No debe ser tan pequeña, ¿no? Debe ser parte del negocio colateral. O sea, creo que en estas actividades no es que pasamos de un gris clarito, porque blanco no es. O sea, blanco es formal. Un gris clarito es informal. No pasamos del gris clarito al negro en un escalón de golpe, ¿no? Creo que hay toda una zona de transición grande. Lo que prevé usted entonces es que no habrá ley MAPE antes de fin de año y que el Reinfo se va a tener que extender, que nos vamos a encontrar de nuevo ante los hechos de que no se ha resuelto, de que no existe una ley MAPE y de que ya el año nuevo está cerquísimo, entonces se va a discutir por cuánto se va a prolongar. Tomamos nota de esa previsión un poco pesimista que nos hace, pero en fin, usted dice que es el mandato de la realidad. Respecto del petróleo y de Petroperú, ¿qué cosas sabemos de lo que está pasando en la empresa con un nuevo presidente? O sea, del nuevo presidente sé muy poco, ha pasado un plazo muy corto en realidad, ¿no? Lo que sé es que la empresa nunca ha querido resolver los problemas. Yo a la empresa le veo 2 problemas grandes, ¿no? El primero, que compró una refinería que no puede pagar. No es ni siquiera un ejercicio tan difícil darse idea, ¿ya? Uno dice, ¿cuánto produce la refinería por día? ¿Cuánto gana por barril? ¿Cuánto gana en 30 años, en 20 años? Lo traigo a valor presente. ¿Eso me devuelve la inversión? No me devuelve la inversión. Ahora, lo que decía el señor presidente retirado, Narváez, es que ya iban a comenzar a generar utilidades de $50 millones al mes. Eso nos dijo en julio. Sí.
¿Tiene algún viso de verosimilitud lo que dijo? No, es imposible. Entonces, la deuda es tan grande, la deuda es tan grande que el servicio de la deuda apabulla a la empresa. Entonces, un Petroperú eficiente no podría pagar esa refinería. Esa refinería tenía un costo máximo, es solamente un tema simple económico. Tiene un costo máximo, ¿qué es lo que se puede pagar para que la refinería valga la pena económicamente? Y ese costo lo sobrepasó. Es una construcción que duró muchísimo más, costó muchísimo más. Una referencia por algo semejante, o por un monto semejante, la India compró una refinería 11 veces mayor que la de Talara. Sí, no por un monto mucho mayor, creo que 30 mil millones de dólares costó la de la India, ¿no? 30 mil, 5 veces lo que costó esta. No, la cifra que yo conocía costó más o menos lo que esta, solamente que producía 1 millón de barriles por día y no 95.000, ¿no? Eso daba como el 11-1. Entonces, el tema real, el tema que el Perú tenía que absorber y el tema que el presidente de Petroperú y el ministro tenían que dar, el tema que tenían que dar es que la refinería no se podía pagar y había una parte así que tenía que ponerle el Estado. Y de ahí adelante manejarlo. Entonces, ¿qué solución puede caber de una manera permanente a una empresa que sea en esta situación y que anuncia por lo demás que hay una circunstancia que está cambiando a favor de nuestra actividad petrolera por los hallazgos eventuales de mucho petróleo, 500.000 barriles diarios, dicen algunos en la costa norte, y también por la voluntad del Ecuador de transitar 200.000 barriles diarios de su petróleo, de su crudo, por el oleoducto norperuano. Claro, pero son situaciones que no son la refinería y que no son tampoco Petroperú. Yo en los casos de los hallazgos sería un poco prudente. En las noticias de los hallazgos, lo único que me pareció muy positivo es que una empresa de talla mundial esté Chevron, acá. ¿no? Si está Chevron ahí, sí, claro. O sea, Chevron no viene así como sí, pero además antes de Chevron estuvo British Petroleum, que es otra empresa grande, entonces da muchas esperanzas en esa zona. El resto habría que ser mejor conservador, pero uno u otro efecto no tiene por qué implicar a la refinería. O sea, la refinería lo que tiene que hacer es trabajar a su plena capacidad con una alta disponibilidad, es decir, casi todo el año, y ganar el margen máximo que pueda. Y yo he hecho el cálculo, que es sencillo, y aún en esos casos no paga la deuda. Entonces, el Estado tiene que absorber la diferencia, pero hay que ser claros, hay que ser directos, hay que decirlo una vez, no estarlo... no estar mintiendo, claro. Sí. Ahora, nos queda poco tiempo. Yo quisiera una palabra suya sobre el gas, que no logramos salir de esta discusión desde hace años. Yo recuerdo la campaña de Humala, el año 11 en particular, hablando del abaratamiento del gas, y no vemos que eso se haya materializado mucho, sobre todo ni siquiera en las regiones cercanas al yacimiento principal, que es el de Camisea, ¿no? Hace unos días presenté un tema en un congreso de ingeniería en el Copimera y el tema se llama Mirando al sector eléctrico después de Camisea. ¿Y por qué le pongo después de Camisea? Lo pongo en la propia presentación, ¿no? Saco hechos, no son míos. Lo primero fue una presentación de un consultor internacional auspiciado por la propia Perú Petro. ¿Cuál es el mensaje? Tenemos gas para 10 a 15 años, no más. 10 a 15 años produciendo lo que estamos produciendo hoy día. No significa que se va a cero, significa que a partir de 10 a 15 años tendríamos que poder importar para cubrir las necesidades, lo cual cambia completamente el panorama. Puede pasar como a Bolivia. Sí. Que el país, o a Colombia, que también le pasó a Colombia. Sí. Pero lo de Bolivia fue bastante. Lo de Bolivia fue dramático. Sí. Apostado prácticamente todo a la producción de gas y no hicieron exploración. Sí. Y la siguiente noticia que viene del presidente del COES, en el Congreso Minero de Arequipa, yo estuve de panelista ahí y seguí el tema con detalle, dice, miren,
energía eléctrica tenemos un montón, tenemos cubierta hasta más allá del 2030, pero energía eléctrica barata se nos acaba en cualquier momento, porque energía eléctrica barata es hidro, gas o renovables. Viento y sol. Viento y sol. Y hemos avanzado un poco en esto, ¿no? ¿Qué porcentaje de nuestra...? 15% casi. La eólica y la solar. Entre eólica y solar, casi 15% ha sido el aporte en el último mes del cual vi estadísticas, que es el mes pasado. Pero ahí también tiene sus bemoles. Los problemas es que son energías que producen intermitencia. ¿Se acuerda del gran apagón de España? Sí. Estuve siguiendo cuáles son las causas. Hace un par de días he podido leer que por fin admitieron que se debió a la excesiva proporción de eólicas y solares. Quiere decir, no podemos llenar el 100% con eólicas y solares. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Eso es lo que me preocupa, diésel. Y la presentación del COES lo que nos dice es, vamos a comenzar de repente el próximo año poquitos de diésel en las noches, en algunos días, al final, y luego vamos aumentando a cifras grandes. Que es un carburante contaminante. Ahora, eso es algo que se tiene que ver con 10 años de anticipación. Y nosotros tenemos un Ministerio de Energía y Minas que mira para el pasado, nunca para adelante. Vamos a tomar nota de lo que nos has dicho. No conocemos todavía al ministro de Energía y Minas, pero lo vamos a escuchar con mucha atención. Carlos Herrera Descalzi, consultor en materia de minería, energía. Muchas gracias por su presencia y electricidad. Muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual conversaremos con el abogado José Tello, ex ministro de Justicia, especialista en Derecho Electoral.